En primer lugar, me gustaría plantearte cómo entiendes que un país, en este caso Reino Unido, condicione una política de la magnitud de reconocer un Estado, en este caso el palestino, a lo que haga un tercero, en este caso el de Israel. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer, como siempre, estar aquí. Antes que nada, hay que decir que evidentemente estamos frente a un viraje en términos de lo que ha sido la política del Reino Unido frente a el Estado de Israel. Yo creo que hay que leerlo desde dos escenarios. El primero es que evidentemente ¿por qué condicionar esto que debería ser lo obvio al comportamiento de un tercer Estado? Porque es un mecanismo de presión. Es decir, frente a las atrocidades que estamos viendo, al genocidio, ya una población que muere de hambre y una opinión pública que cada vez presiona más a sus gobiernos para que pasen de estos discursos donde se condena esta situación a acciones concretas, pues esta es una medida que además salta a lo que se habían comprometido desde hace algún tiempo la mayor parte de los estados, sobre todo los estados poderosos en Europa, siempre condicionaron el reconocimiento de un Estado palestino después de un acuerdo negociado con Israel. En este momento lo que le están diciendo a Israel es ese reconocimiento va y estamos apoyando la solución de dos estados porque ya estamos viendo es un aislamiento diplomático del Estado de Israel. Entonces es un mecanismo de presión y al ser un mecanismo de presión, por eso lo condicionan a esta situación. Esto se esperaba que pasara, desde que París, desde que Francia hizo su anuncio, que los países del G7 se empezaran a mover en esta línea. Y es que creo que Europa no va a tener cómo asumir los costos políticos de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo día a día y responderle a su población por haber permitido una situación de estas y haber seguido apoyando incondicionalmente al Estado de Israel. Margarita, en base a lo que nos estabas comentando, ¿no? Por un lado está la línea de llegar a un acuerdo bilateral con Israel para que reconozca el Estado palestino. Por otro, la iniciativa de reconocerlo a través de los mecanismos de Naciones Unidas, que es la dirección que está tomando ahora Reino Unido, Francia. Te pregunto, de facto, para que Palestina sea considerado un Estado, ¿qué condiciones necesita en términos de territorio, de población? ¿Qué porcentaje de estados necesita que la reconozcan? Bueno, digamos que aquí hay una cuestión bastante clara y es que se va a dar primero el reconocimiento antes de que existan realmente las condiciones del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente para que un Estado pueda existir necesita un territorio definido y sabemos que en Palestina no hay continuidad territorial. En Gaza sí, pero en Cisjordania no por los enclaves. Tiene que tener un gobierno establecido, tiene que tener un ejército establecido y tiene que tener la soberanía plena sobre esos territorios. Entonces, esta es una forma de decirle a Israel, ya no vamos a esperar más a que usted se decida y pare lo que está haciendo para empezar una negociación de dos estados. El mundo necesita que se negocie ya la solución de dos estados. Creo que para algunos analistas dicen esto es un acto simbólico. A mí me parece que va más allá de lo simbólico porque es un posicionamiento jurídico, político y diplomático. En términos jurídicos, el simple hecho de que ya potencias estén diciendo reconocemos el Estado palestino es abrirle la posibilidad de una cantidad de oportunidades, digámoslo, que claro, en medio de semejante situación parece loco decirlo, pero es abrirle la oportunidad a Palestina a que por primera vez desde Occidente, más allá de los discursos, se estén tomando acciones concretas para esa creación. En términos jurídicos, por las implicaciones que esto va a tener a futuro, con todo lo que tenemos andando en la Corte Internacional de Justicia y en términos diplomáticos, como lo decía al principio, implica el aislamiento político de Israel. Creo que Israel nunca antes en su historia había tenido un aislamiento como el que está sufriendo ahora y es un aislamiento que ya está pasando de la opinión pública al posicionamiento de los estados. No nos olvidemos que el apartheid en Sudáfrica parte del fin del apartheid fue por la presión y las acciones que tomaron los estados en contra de Sudáfrica para que lo desmontara. Entonces yo creo que ya con lo que estamos viviendo, con este genocidio y con todas estas imágenes
diarias de niños muriendo de hambre, los estados son cada vez más conscientes Mm. de que estamos adquiriendo una deuda moral de que vamos a ser incapaces de pagar a largo plazo, y si no se apoya la solución de los estados no va a haber manera de salir de esto. Pero a pesar de este aislamiento internacional de Israel que tú señalas, Margarita, vemos declaraciones por parte de ministros del gabinete de Netanyahu, como las recientes declaraciones del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que es también el encargado de las colonias, que aseguró que están más cerca que nunca de volver a levantar asentamientos, ¿no?, en la Franja de Gaza, y solo una semana después de que la Knesset, el Parlamento israelí, aprobara simbólicamente la anexión de Cisjordania. Te pregunto si crees que estos movimientos de Reino Unido, sumado al de Francia, como hemos estado comentando, acercan o alejan, ¿no?, radicalizan todavía más a la posición de Israel. Yo creo que estamos frente a una radicalización de ambas posturas con o sin la participación de Europa. Es decir, pero lo que sí creo es que ya nos estamos acercando más a acciones reales. Yo creo que la única manera realmente de detener esto va a ser las sanciones económicas hacia Israel. Es decir, este es un primer paso para llegar hacia eso. Evidentemente, Israel lo ha dicho muchas veces, solamente que ahora ya lo está llevando a la práctica. Nosotros sabemos que lo que hay detrás de esto es una anexión de Gaza y que los asentamientos en Cisjordania se han seguido, digamos, han seguido avanzando, al igual que los ataques a la población en Cisjordania, de lo que no se habla mucho, pero también sigue sucediendo. Entonces, la postura de Israel ha sido la misma. Israel al final va a terminar aislado con unos pocos apoyos, el de Estados Unidos, que ha sido incondicional, pero creo que al final Estados Unidos va también a terminar asumiendo un costo muy grande frente a su población y frente a su opinión pública. Entonces yo creo que estamos avanzando en un terreno muy peligroso y muy complejo, porque los niveles de violencia y lo que estamos viendo en este momento, pues no lo habíamos visto, por lo menos no en la historia contemporánea, en este momento de la historia. Pero creo que Israel se está jugando el todo por el todo y ha perdido sus apoyos internacionales, y la gente ya no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre y además de condenar al Estado de Israel sin temor también a que sea tachado de antisemita o de nazi, como ha venido sucediendo. Es decir, la gente ya no tiene miedo a hablar. Se lo dijeron a Macron: usted apoya a Hamas, se lo están diciendo al Reino Unido, y ya todos están dispuestos a asumir también el posicionamiento que es, digamos, lo que moralmente, pero también lo que jurídica y éticamente hay que hacer. Esto tendría que haber pasado sin que estuviéramos metidos en semejante situación y sin que el pueblo palestino estuviera en un genocidio. Es decir, la solución de dos estados fue lo que se planteó desde el principio, y en eso tendríamos que haberlo estado discutiendo desde hace mucho tiempo, pero llevábamos desde 2014 no se hablaba de la solución y de la creación del Estado palestino. Esto se había dejado de lado, y yo creo que desafortunadamente pues se da en este momento, pero digamos que se está avanzando, aunque parece muy lento por la gravedad de las circunstancias.